El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar e de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. ¿Hay ateío? Nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos hoy en Mais um Anansi, una propuesta de la Red de Metodologías Críticas y de IPECAL. Hoy estamos con Carla. ¿Podrías decirnos, antes de más nada, quién eres? Buen día, gracias por el convite a pasarnos. Y bueno, mi nombre es Carla. Me gusta pensar que me dedico a quehaceres, y los quehaceres tienen que ver con varios quehaceres y además con la pregunta qué hacer, ¿no? En algunas oportunidades me gusta decir que es profesora, que profesorar es una actividad, que profesorar es un verbo, ser profesora. Y al mismo tiempo soy mamá de 2 bellas hijas adolescentes, y al mismo tiempo soy compañera de un gran compañero, y al mismo tiempo soy hija, soy hermana. Entonces todo eso, todos esos quehaceres, todas esas actividades, todas esas tareas son parte de lo que estoy siendo. Además, me gusta decir que estamos siendo en comunidad. Para mí profesorar, como decía antes, es un verbo, es una actividad. Me gusta mucho dar clases, doy clases de filosofía, doy clases de pedagogía, doy clases de teoría social latinoamericana, y desde esa reunión de esas 3 materias nacen lo que yo llamo las gramáticas pedagógicas del sur. Las gramáticas pedagógicas del sur, a quien también nosotros y nosotras nombramos como GPS, y ahora voy a explicar por qué GPS, nos permite pensar y problematizar una pregunta, tal vez alguna pregunta que hiciste yo hago al principio, que es quiénes estamos siendo. Creo que el corazón de las gramáticas pedagógicas del sur, y también yo las llamo gramáticas poéticas del sur, es la pregunta por nuestras identidades, ¿no? Por quiénes estamos siendo. Cuando digo gramáticas quiero reconocer y nombrar al querido y extrañado Hugo Zimmermann. El otro día di una clase de teoría social latinoamericana y tenía al lado mío un libro que había elegido para esa ocasión, El Ángel de la Historia. ¿Y por qué digo lo de las gramáticas? Porque tomo la idea de gramáticas de George Steiner y también tomo la idea de gramáticas de Hugo Zimmermann. Las gramáticas son una articulación de sentires, pensares, existencias y experiencias, y en esa articulación nosotros intentamos unir lo que es la conquista y la colonialidad de pensar las experiencias y las existencias. Algunas autoras, algunos autores hablan de una herida colonial. Bueno, nosotros venimos a reunir, a tratar de suturar esa herida, que es volver a juntar los sentimientos y los pensamientos. Y creo que esa tarea, ese quehacer, encuentra en numerosos autores y autoras del sur ese intento de reunión. Entonces, me gusta decir que las gramáticas pedagógicas del sur o las gramáticas poéticas del sur están en construcción. Y en esa construcción donde nosotras y nosotros seguimos las huellas de grandes maestras y maestros. Cuando digo grandes maestras y maestros estoy pensando en Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Hugo Zimmermann, Estela Quintar, la querida Estela Quintar, Silvia Rivera Cusicanqui. Lo que a mí me parece interesante, lo que proponemos como tarea, como quehacer, es pensar desde el sur, problematizar desde el sur. Y el sur no es un espacio geográfico, o no es solo un espacio geográfico, sino que el sur para mí es una geonarrativa. Geonarrativa en el sentido de que pensamos dónde pisan nuestros pies y hasta dónde llegan nuestros sueños. Es decir,
desde el suelo, nuestros deseos desde el suelo hasta el cielo, hasta los infinitos. Por eso me gusta pensar no en las definiciones, sino en las infiniciones, ¿no? La definición encierra, enclaustra, creo que incluso normaliza y nos vuelve, nos vuelve exceliados en el sentido de que nos puede poner en un lugar de un Excel. En cambio, las infiniciones nos permiten pensar, sentir, soñar, imaginar, crear utopías. Y me parece que esta idea de infinición, que viene a ser la contrapartida de la definición, nos vincula con los infinitos. Entonces, me parece que hay algo ahí del no saber, de la infinitud, que nos interpela, nos convoca, y más que nunca en estos tiempos extraños. A mí me gusta decir que en estos tiempos nos extrañamos, y nos extrañamos en un doble sentido, como un extrañamiento frente a los acontecimientos, y también nos extrañamos y extrañamos nuestras querencias, extrañamos nuestros afectos. Entonces, ese extrañamiento, ese nos extrañamos, nos permite hoy más que nunca repensar ese lugar del no saber. Parece que hay algo ahí del no saber, que es la curiosidad, ¿no? A nosotras y a nosotros nos gusta pensar que conocemos porque curioseamos y comprendemos antes que juzgar. Y esa curiosidad y ese comprender tiene que ver con este lugar de no saber, ¿no? Ese lugar de no saber que al principio estaba más cerca de la filosofía, que yo creo que la pedagogía también es un saber que no sabe. A mí me gusta mucho pensar las ventanas hoy, porque nosotras y nosotros podemos ver hasta donde nos permiten las ventanas. Y cuando digo ventanas, pienso las y los que tenemos ventanas a las calles, las y los que tenemos ventanas al interior de un departamento, los windows, las pantallas. Entonces a mí me gusta problematizar cuánto podemos ver, cuánto podemos pensar a partir de cómo se están replegando las miradas. Y para eso yo tengo una pregunta, que es: ¿podemos abrazar al mundo desde una ventana? ¿Por qué digo el mundo, o podemos abrazar el mundo o los mundos? Porque a mí me gusta pensar cómo nos vinculamos con el mundo, cómo nos vinculamos con los mundos, y esa relación con el mundo es al mismo tiempo una doble relación. Sería en realidad tres relaciones: cómo nos vinculamos con el mundo, cómo nos vinculamos con los saberes, con los conocimientos, y cómo nos vinculamos con las y los compañeros. Esto quiere decir que si yo tengo un vínculo de amorosidad con el mundo, un vínculo de ternura con los mundos, también voy a tener un vínculo de amorosidad con los saberes, con los conocimientos. A mí me gusta decir que cuando una cita a un autor o una autora, tiene una cita amorosa. Y ese vínculo de amorosidad o de ternura, que nosotros decimos ternuramos, o ternurar, lo volvemos verbo, ese vínculo también es al mismo tiempo el vínculo con las compañeras y los compañeros. Si nosotras nos vinculamos de manera hostil con el mundo, lo más probable es que nos vinculemos hostilmente con los saberes, hostilmente con las y los estudiantes. Entonces, no es que nosotros neguemos desde una ingenuidad que nos existen la competencia y la desconfianza. Sabemos que son pasiones humanas. Sin embargo, nos interesa, nos convoca, nos interpela vincularnos desde la amorosidad y desde las ternuras, ¿no? Hay una relación de ternura y de amorosidad con respecto a los mundos, a los saberes, a compartir. A mí me gusta mucho decir que nosotras y nosotros convidamos, porque en el concepto convidar está la vida, y la vida como valor para crear, para inventar, ¿no? Me parece que en estos días, de nuevo, aparece el cuidado de la vida como un concepto importante, ¿no? La materialidad de la vida, la materialidad del cuerpo. Nosotras, a mí me gusta pensar y problematizar, insisto, que estas gramáticas pedagógicas, estas gramáticas poéticas del sur, son nuestro modo de pensar y pensarnos, de problematizar y problematizarnos. A mí me gusta decir que nosotros no hacemos preguntas, nosotras y nosotros nos volvemos preguntas, es decir, nos preguntamos por nosotras y nosotros mismos, ¿no? En este sentido, a mí me gusta mucho seguir una idea de Jaspers, donde él distingue entre la historia de la filosofía y el origen de la filosofía. La historia es una historia lineal, ¿no? Comienza acá, sigue por allí. En cambio, el origen
dice Jasper, tiene que ver con 3 momentos. El primero es el asombro, el segundo momento es la duda y el tercer momento es la conmoción, ¿no? Y él dice, en cada época histórica estos 3 momentos pueden darse nuevamente, ¿no? Y yo creo que hoy nosotros estamos asombradas y asombrados, en estos momentos creo que estamos con dudas, con incertidumbres, y también estamos conmocionados y conmocionadas. Entonces, lo que me parece interesante de Jasper es pensar el origen de nuestros pensamientos. Y cuando digo origen, también pienso en la originalidad de nuestros pensamientos, ¿no? Que un pensamiento sea origen y que sea originalidad, lo que supone es no repetir frases hechas. Y creo que uno deja de repetir frases hechas cuando quiere construir sus propias frases, ¿no? A mí no me gusta repetir viejas fórmulas, no repetir frases hechas, tratar de pensar frases nuevas. Y para pensar frases nuevas hay que deshacer las viejas frases, ¿no? Y además quiero decir otra cosa. No, lo contrario de repetir es leer. Para mi interpretación, leer es pensar, leer es problematizar. Por eso nosotras y nosotros proponemos leer textos y al mismo tiempo leer contextos, ¿no? Es decir, yo puedo leer un texto y al mismo tiempo deseo leer el contexto en que fue escrito y nuestro contexto actual, porque si no estoy repitiendo lo que dijo un autor y la verdad, o un autor, y la verdad que no es interesante repetir, lo interesante es pensar y problematizar. Por eso a mí me gusta decir que una docente es un intérprete. También en un doble sentido. Intérprete en el sentido que un aula puede ser una escena, ¿no? También en lo educativo, ¿no? Hay papeles que cumplir, hay textos que decir, y entonces me parece que ahí un profesor o una profesora puede parecer un actor, una actriz, intérprete en ese sentido, de interpretar un papel, ¿no? De decir cada acto teatral, como cada acto educativo, no es decir siempre lo mismo, sino que varía según los contextos, según cómo esté el intérprete, según cómo esté lo que esté sucediendo alrededor. Y también cuando digo que un docente es un intérprete, estoy diciendo alguien que tiene que ver con el orden de la traducción, ¿no? Un intérprete que traduce. ¿Qué traduce? Traducir en este caso sería trabajar los textos, trabajar la trama de los textos. Por eso creo que por más teletrabajo y teleeducación y tecnoeducación, nunca se va a poder suplir el rol o el quehacer de un docente, de una docente que interpreta textos, que trabaja sobre textos, que trabaja sobre la trama de esos textos, que contextualiza. Yo tengo experiencia en estos días, no mucha experiencia, pero tengo la experiencia de estar en Zoom y siempre aclaro cuando empiezo algo en un Zoom, digo, esto es algo que se parece a una clase, pero de ninguna manera es una clase. Porque una clase es un encuentro, porque en una clase hay intenciones, porque en una clase se realiza con otras y otros presentes, ¿no? Y acá, insisto, hay ventanas, pero no hay corporalidad. En un aula hay gestos, hay silencios, hay palabras. Cuando yo voy al aula llevo mis textos marcados, mis textos señalados y los trabajo una y otra vez hasta que la clase empieza a cobrar vida, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante. Gabriela Mistral, que fue una gran maestra, pedagoga y poeta latinoamericana, la primera persona en ganar un premio Nobel de literatura, y digo primera persona para no decir primera mujer, sino porque fue la primera persona. Gabriela Mistral decía que enseñar es contar, que cuando enseñamos biología contamos, que cuando enseñamos historia contamos, que cuando enseñamos filosofía contamos, y que contar es encantar. Y yo creo que hay algo del orden del encantamiento que no suple ningún Zoom, ningún método de ventanitas por los cuales intentamos ver un poquito más allá. Y siguiendo con esta idea de encantar y contar, también quería agregar que José Martí, que fue otro gran pedagogo, maestro y poeta latinoamericano, un pensador del sur, decía que en un texto maravilloso que se llama Maestros Ambulantes,
decía que había que crear campañas de ternura y ciencia. Y nosotras y nosotros allí leímos pedagogías de las ternuras, ¿no? Por eso hablamos de ternurar. Es decir, no puede haber conocimiento si no hay ternuras. Y voy a desarmar una frase, voy a deshacer una frase que es: la letra con sangre entra. Para nosotras y nosotros la letra con sangre no entra. No hay modo de que ingrese a través del malestar o del maltrato, ¿no? O del destrato. Para nosotras y nosotros, las ternuras y las ciencias forman parte de nuestros quehaceres. Y también quería decir esta figura de la Y que aparece en Martí. Martí es un pensador relacional. No dicotomiza en civilización o barbarie, sino que él plantea que nosotras y nosotros somos libros y botas de potro. Que a mí, mediante alquimias más sureñas, más desde el sur del sur, me gusta decir como nosotras y nosotros somos libros y alpargatas, estamos siendo libros y alpargatas. Bueno, lo que yo quería retomar es cuándo nacen las poéticas del sur, cuándo nacen las gramáticas pedagógicas del sur, y nacen con los pueblos originarios. Y hay un corte brutal, que es la conquista, que nace en 1492. Nosotras y nosotros abonamos la idea de que la modernidad y la conquista nacen en 1492 con la conquista, y al mismo tiempo que nace esa conquista, lo que nace son las resistencias de los pueblos. Resistencias y reexistencias. Y en esas resistencias es que nosotros y nosotros empezamos a intentar recuperar, atesorar en forma de tesoros, las historias de los pueblos de nuestra América Latina, ¿no? Y en esas historias tomamos los quilombos en Brasil, las diferentes formas de resistencia, hasta lograr encontrarnos, buscar, indagar y encontrarnos con maestros y maestras de América Latina. Y ya en el siglo XIX nos encontramos con lo que yo llamo precursores del pensamiento pedagógico latinoamericano, que son Simón Rodríguez y José Martí. En el siglo XX ya empieza a aparecer mujeres. Digo, también esto es un tema para pensar y problematizar en estos días, porque el silencio sobre los pueblos, el silencio sobre las mujeres que hubieron en los siglos anteriores y la imposibilidad de participar del mundo de lo público. Y ya que voy por el lado de lo público, quería también reflexionar hoy, a partir de la pandemia, lo que yo llamo la confusión, ¿no? Confundirnos con lo confuso, pero sobre todo la confusión, porque ahí está la palabra confusión, de lo público y lo privado. Hoy lo público se entromete en el mundo de lo privado, y cuando yo digo privado no estoy pensando en lo privado como solo la propiedad privada, sino lo privado como lo íntimo, lo privado como el mundo propio, ¿no? Entonces, lo público se ha instalado sobre lo privado, sobre lo íntimo, y quería recordar un texto maravilloso de Virginia Woolf que se llama Un cuarto propio. Y entonces nosotras y nosotros ahora pensamos en los deseos y la necesidad de un cuarto propio. Es decir, cuando lo público se entromete en lo privado de nuestra intimidad, ahora habría que preguntar si estamos expulsados o impulsados en nuestros hogares. Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Estamos expulsados en nuestros hogares o estamos impulsados a nuestros hogares? Lo privado se empequeñece. Y no hablo solo de nosotras y nosotros, sino también hablo de las infancias, hablo de los adolescentes, cómo nos tuvimos que replegar y cómo lo público se fue entrometiendo en lo privado. Esto, ¿por qué lo traigo? Porque se nos sumaron tareas de cuidado, ¿no? Se nos sumaron cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas, cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros mayores. Entonces hay como una tarea donde se entremete lo privado, ¿no? Lo público sobre lo privado, y además se nos cargan de tareas, y ahí hay como un tema que a mí me preocupa mucho, que es lo que llaman, y yo no creo que se llame así, teletrabajo, ¿no? Son más horas, mucho más horas porque además
a mí me gusta pensar que esa suma de tareas lo que hacen también es dispersarnos, ¿no? Nos hacen distraernos porque tenemos nuestros corazones, nuestros cuerpos preocupados por muchas más tareas, no solo las tareas del trabajo, sino también las tareas del hogar, nuestras tareas de cuidar a nuestros mayores. Entonces me parece que ahí hay todo un tema también para seguir pensando, problematizando. Y en esto también quería agregar que a mí me preocupa mucho que se hable de brecha educativa o brecha digital, porque la palabra brecha es una palabra que tiene que ver con el mundo de lo bélico, con una gramática bélica, que es hacer un agujero en un muro. Y la verdad que lo que la palabra para mí, para pensar este momento, no es la brecha, sino las desigualdades. Entonces, ¿por qué construimos la palabra brecha para no decir desigualdades educativas, desigualdades digitales, desigualdades sociales, desigualdades económicas, ¿no? Y volviendo al tema de la conquista y de lo colonial, a mí me gusta pensar que junto con la expoliación económica existe la colonialidad, y esto no es propio, digo, pero es repensado, existe la colonialidad del ser y del saber. ¿Por qué? Porque no puede haber saqueo, no puede haber expoliación económica, sino una narrativa que legitime el saqueo. Y a esta narrativa la vamos a llamar, siguiendo a Quijano y a otros autores y autoras, colonialidad del ser y del saber. ¿En qué consiste la colonialidad del ser y del saber? En desconocer nuestras historias, en desconocer nuestras filosofías, en desconocer nuestras pedagogías, ¿no? Un desconocimiento de lo propio, ¿no? Volviendo a la idea de lo propio, la propiedad como lo propio, ¿no? La originalidad como lo propio. Me parece que ahí hay algo del origen, de la originalidad que nos interpela. Y quiero ser clara, no negamos los pensamientos europeos, no negamos los pensamientos que vienen de otros continentes ni de otros territorios, sino que problematizamos la versión eurocentrada de la historia. Por versión eurocentrada lo que entendemos es una historia que empieza y culmina en Europa. Por eso a mí, ante las versiones eurocentradas, me gusta llamar surversiones. Las versiones desde el sur, las versiones del sur, ¿no? También lo llamo, esto para ponerle un poco de imaginación, surrealismos, ¿no? Nuestros surrealismos, ¿cuáles son nuestros surrealismos? ¿Cuáles son nuestras surrealidades? ¿No? Me parece que en ese surrealismo ahí aparece el orden del arte, de lo estético, de lo poético, de lo pedagógico, de lo filosófico. Nosotras y nosotros, que nos preocupa la lengua, que nos preocupan los lenguajes y las palabras, nos gusta jugar las palabras, nos gusta conjugar con palabras, ¿no? Y en eso vuelvo a nombrar al querido y extrañado Hugo Semmelmann, ¿no? El cuidado de la lengua, el cuidado del lenguaje, ¿no? Si nos gusta jugar con las palabras, nos gusta conjugar y conjurar palabras, porque de ese modo también nos narramos quiénes estamos siendo, nos problematizamos, ¿no? Entonces, me parece que hay algo ahí en esto que yo decía, bueno, pensar la brecha, pensar las fragilidades, pensar los nombres de estos tiempos, pensar... las infiniciones son otro modo de nombrar, ¿no? Nombrar no es definir, nombrar es construir conceptos, construir categorías. Me parece que hay algo ahí también que tiene que ver con esto que planteamos de las pedagogías están siendo una gramática, es decir, escuchamos, prestamos mucha atención a las texturas y las tramas y los hilos de los textos y los tejidos que se van construyendo en nuestra América Latina. No quiero no dejar de nombrar, ¿no? En este sentido a otras y otros pensadores y pensadoras de nuestra América Latina como José Carlos Mariátegui, como Rodolfo Kusch, como Saúl Taborda, ¿no? Me parece que hay caminos, hay legados, hay huellas por donde nosotros vamos caminando, vamos construyendo, vamos inventando, vamos reconstruyendo.
Cuando nosotros planteamos el estar siendo, estamos homenajeando y nombrando de algún modo a Rodolfo Kusch. Y Kusch, que tomó la falsa dicotomía civilización o barbarie, le puso otro nombre. A la civilización la llamó pulcritud, lo pulcro, y a la barbarie el hedor. Y a nosotros nos gusta problematizar esta idea. Entonces decimos que el mandato, abro comillas, civilizatorio es sepulcro, ¿no? Bien portal, sepulcro. Es decir, es un mandato que tiene que ver con el necrologos, ¿no? Y ahora vuelvo al necrologos, lo dejo por un ratito. Y en tanto, el hedor tiene que ver con los edientos, y ahí se nos juntan de nuevo las palabras, sedientos de libertades, igualdades, fraternidades y comunidades. ¿Por qué me interesa el necrologos? Porque a nosotras y a nosotros nos formaron en un logos, diría, vacío, en un logos repetitivo, en un logos que discrimina, en un logos que discrimina en el sentido de algunas y algunos poseen logos, razonamientos, argumentos, y otras y otros, los pueblos, no poseen el logos, ¿no? Y en este no poseer el logos, los pueblos, en el mejor de los casos, construyen voces. Eso es un necrologos, porque además ese logos que discrimina, que separa, que excluye, a ese logos le falta mitos y eros. Por eso me parece que un logos vital, no un logos muerto, no un necrologos, un logos vital cargado, pletórico de mitos y de eros, nos lo recuerdan pensadores vitalistas, marxistas en algún momento o en algún modo como Mariátegui, y también Saúl Taborda. ¿Qué leyeron estos autores para construir vitalidades y vitalismos? Bueno, entre otros autores leyeron a Nietzsche, y lo que yo insisto en esta idea de leer desde el sur. ¿Cómo leo a Nietzsche desde Perú? ¿Cómo leo a Nietzsche desde Córdoba, que es una de las provincias de la Argentina donde vivió muchos años Saúl Taborda? Entonces, ¿cómo sería en este caso los vitalismos del sur? No negar los conceptos, no negar las herramientas conceptuales, sino cómo leer, problematizar desde el sur. A mí me gusta mucho decir ser sur, ser desde el sur del ser, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo para seguir pensando, problematizando y nombrando, ¿no? A mí me gusta pensar quiénes nos acompañan hoy. Hay muchos autores y autores que dicen cómo será el mundo post-pandemia. A mí me gusta pensar diferente, me gusta pensar quiénes nos acompañan hoy, qué textos nos acompañan hoy, qué músicas nos acompañan hoy, qué amigos y compañeras y compañeros nos acompañan hoy. Entonces, porque lo que estemos haciendo hoy es lo que va a crear, construir huellas para cómo va a ser la salida de este mundo pandémico, ¿no? Porque yo creo que estas construcciones de ternura, de amorosidad, estos encuentros, este convite de IPECAL a pensar, que es un convite, para mí es uno de los mejores convites, el convite a pensar, lo digo así, el convite a perder el tiempo pensando, cuando el capitalismo todo el tiempo procura que ocupemos el tiempo de una manera eficaz, eficiente. IPECAL, hoy nosotras y nosotros nos dedicamos a la mejor tarea posible, que es perder el tiempo pensando, ¿no? Pensando desde el sur. Entonces, lo que podamos construir hoy, lo que podamos inventar hoy, lo que podamos imaginar hoy, va a ser la salida. Los textos escritos de cómo iba a ser la pospandemia, lo increíble es que a los 3-4 días pierden vigencia. Entonces, lo que podemos pensar y problematizar es la actualidad de los pensamientos. ¿Cuán actual son los pensamientos que se escriben día a día? ¿O cuán inactuales son esos pensamientos? ¿Y cuál es la actualidad de un pensador como Martí, de un pensador como Mariátegui, la actualidad, insisto, de un pensador como Hugo Semmelmann? Porque si uno los lee, más allá de que vivieron tal vez en otro siglo, en otro momento, con otras historias, hay algo que tiene que ver con que crearon
huellas. Y yo insisto con esta idea, ¿no? Sin estridencias, nosotros caminamos esas huellas, transitamos esas huellitas tratando de inventar otras huellas. El otro día les leía a las y los estudiantes la alegría antes que la trascendencia, ¿no? Como hay unos párrafos en El Ángel de la Historia, ¿no? La idea que a mí me parece central para pensar hoy, la idea de sobreponerse, ¿no? Yo decía, bueno, cómo esta fragilidad al mismo tiempo nos coloca en el lugar de, bueno, sigamos creando, sigamos construyendo, y cuando digo seguir creando, me voy un rato a la idea del yo creo en el doble sentido, creo como creencia y creo porque sigo inventando sentidos para continuar, ¿no? Pero no para continuar de cualquier manera, sino para continuar construyendo posibilidades y potencialidades. Filas infinitas, saliendo de central el empedrado está tapado, pero allí está en la primavera, en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se aprietarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Con silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Articulando algunos puntos de lo que dijiste, ¿no? Tú empiezas presentándose desde el acto de profesorar, pero desde los vínculos de ternura que tú tienes con tu familia, con las personas que tú elegiste caminar juntos, y ubica principalmente la cuestión de tu pensamiento desde donde tus pies están, que es desde la cuestión del pensamiento del sur, que no significa ignorar pensadores y pensadoras de otras latitudes, pero desde esa creación geográfica, que no es un sur geográfico, pero un sur construido desde todo ese proceso,
resignificar todo lo que se lee, que se piensa desde donde se está parado, ¿no? Y a través de eso haces distintas reflexiones y traes principalmente para la lectura de este presente el acto de ternura y el cuestionamiento sobre si es posible ese acto de ternura que simbolizas a través del abrazo, a través de las ventanas por las cuales estamos teniendo que relacionarnos, ¿no? Tomando eso y aprovechando, ya que citaste este texto, que es un texto que a mí me encanta, que es El Maestro Ambulante de Martí, hay un párrafo de ese texto que a mí me ha marcado mucho, que le dice: esa idea de los maestros ambulantes es acaso la única solución práctica del problema de la enseñanza en los países de mucho campo o de poblaciones de pocos habitantes. El maestro tiene que ir a aquellos que no pueden ir al maestro. Y como la técnica es pesada y poco gustosa, no se debe ser ni en el campo, ni en la ciudad, ni en la escuela fija, ni en la escuela a caballo, maestro de técnica, sino de práctica. No debe enseñar reglas, sino resultados. ¿Por qué yo traigo ese pedazo de texto de Martín que traíste? Porque me gusta mucho ese pensamiento que trayendo desde la sensibilidad de cantantes y aprovechando que cumplió años recientemente Milton Nascimento de Brasil, que tiene la canción bellísima que dice que el cantante tiene que ir donde el pueblo está, que Mercedes Sosa tradujo al español y lo interpretó. Me gustaría preguntarte, porque parece que esa es una de las cuestiones del presente que parece que tienes mucho de sí, que es, desde la ternura, ¿cómo transformar esas ventanas que tú bien dices que muchas veces impiden el contacto, porque son dos lados desde una ventana, pero cómo lo que permite la ternura para hacer esa labor, ya que tú dijiste del profesorar, para hacer esa labor de del maestro ir a aquellos que no pueden ir al maestro, que hoy en día con la pandemia se resignifica, ¿no? Sí, me encanta la pregunta, Joao, y me encanta cómo vas reuniendo los fragmentos de lo que vamos pensando. Porque creo que cuando uno reúne los fragmentos va articulando, y cuando va articulando va construyendo teoría. La teoría es una reconstrucción de fragmentos que parecen disímiles y que uno va reuniendo, va tejiendo, ¿no? Vos fuiste tejiendo los conceptos. Volviendo y siguiendo, ¿no? Porque uno vuelve y vuelve a los maestros ambulantes. A mí me gusta otra primera imagen de Martí, cuando dice, Martí plantea, todas las verdades esenciales o las verdades esenciales caben en un ala de colibrí. Bueno, a mí me gusta decir que el colibrí es Martí, por eso yo escribo Martí colibrí. ¿Por qué? Porque ese maestro Martí, ese apóstol, como se lo llama en Cuba, Martí, poliniza verdades, ¿no? Y me parece que esta imagen de que lo que vos traes de que cómo puede hacer un maestro o una maestra para ir a buscar, ¿no?, aquellos y aquellas que quedaron afuera, justamente tiene que ver con un trabajito que parece pequeño, que es el de un colibrí, que va polinizando. Yo me pregunto mucho esto que vos traes, Joao, de cómo vamos a ir a buscar a aquellos y aquellas que quedaron por fuera, porque a mí me preocupa mucho la desigualdad. Me parece que las desigualdades en América Latina son tremendas porque son aritméticas, es decir, son una suma de desigualdades sociales, económicas, culturales, pedagógicas, y a mí me parece que voy a poner quiero abrir comillas para la palabra sistema educativo. A mí me preocupa mucho que lo educativo, que lo pedagógico en un principio sea un sistema. Y me parece que lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar de profesorar, porque no estamos en el ámbito de las políticas educativas, es pensar y problematizar y polinizar con nuestras preguntas, porque nosotras y nosotros yo creo que deseamos preguntarnos cómo vamos a ir
en busca de aquellas y aquellos que quedaron afuera, ¿no? No es que no estuvieran afuera antes, porque si no diríamos que el capitalismo es igualador, y sabemos que... Quiero nombrar tres facetas del capitalismo como una parte de esta modernidad: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Digo, no es que antes no hubiera eso, lo que pasa es que la pandemia lo puso mucho más en evidencia. Entonces, yo creo que nosotras y nosotros, nuestra tarea es pensar, problematizar y preguntarnos cómo vamos a ir en busca de esas compañeras y compañeros que quedaron en los márgenes, que quedaron afuera. Yo no dejo de preguntarme eso mientras hago un Zoom filosófico. Yo lo llamo Zoom filosófico cuando damos algo que se parece a una clase de filosofía, o cuando hacemos un Zoom latinoamericanista, cuando damos algo que se parece a una clase. Me pregunto por las y los que no están. No puedo no preguntarme. Para mí sería no ético no preguntarme. Al mismo tiempo que lo estoy haciendo, ¿no? Porque yo creo que parte de pensar es eso. ¿Por qué digo al mismo tiempo que lo hacemos? Porque las compañeras y los compañeros agradecen mucho ese acompañamiento vía Zoom. Porque es un tiempo, lo pongo así, es un tiempo que no está en suspenso, sino que es un tiempo de pensar, de problematizar. Y a mí me gusta pensar que esos maestros ambulantes, que yo creo que nosotras y nosotros somos maestros ambulantes, de algún modo. Después quiero decir algo más claramente sobre Martí, pero creo que todas nosotras y nosotros somos ambulantes de alguna manera. Digo, hay una eticidad en ese ser maestro y maestra ambulante, ¿no? Me parece que ahí hay algo yo decía, de organizar y de ordenar pensamientos. A mí a veces, tal vez parezca poco, tal vez no, a mí me gusta cuando un compañero o una compañera dice: me permitiste orientarme en el pensamiento, me permitiste orientarme a algunas ideas, ¿no? Para mí no es poco, porque de hecho hay textos de filosofía que se llaman Cómo orientarse en el pensamiento. No es un dato menor cómo te orientas. Y en tiempos, a mí me gusta decir que estos son tiempos de desamparos, ¿no? En tiempos de desamparos, ordenar un poco los pensamientos, organizar los pensamientos, no es poca tarea. Por eso me gusta el colibrí, que poliniza, pero el colibrí es pequeño, ¿viste? Y sin embargo es pequeño y en su ala cabe las verdades. Entonces, yo no digo que nosotras y nosotros tengamos las verdades, tenemos pensamientos y vamos polinizando esos pensamientos. Y por eso creo que somos maestras y maestros ambulantes, además de que uno podría pensarlo ambulante también en términos de exilios, en términos de desgarros, en términos de expulsiones. En el caso de Martí, lo que a mí me parece maravilloso de ese texto es que Martí percibe, como decías vos muy muy bien, que los campesinos, y yo agrego las campesinas, no pueden dejar su tierra para ir a estudiar. Entonces hay que crear un cuerpo de maestros misioneros, dice Martí, ¿no? La idea de misionar, pero no es una misión institucionalmente religiosa, es una misión sí religiosa, en el sentido que religar es del orden de volver a reunir aquello que el lazo social se rompe. Allí donde se rompe el lazo social, allí donde no hay ligazón social, Martí propone una idea de religar, ¿no? Por eso la misión, por eso la idea de la espiritualidad. Martí leyó mucho a Emerson, que fue un gran pensador norteamericano que habló de la espiritualidad, ¿no? De hecho, cuando escribe sobre Emerson, Martí tiene una particularidad que yo amo profundamente, que es cuando a él le gustaba o quería una persona, la estimaba, escribía sobre esa persona. Cuando no tenía nada bueno que decir, se callaba. Y eso me parece que es un aprendizaje, ¿no? Si no tengo nada bueno que decir, me callo. Ahora, si quiero decir, me parece interesantísimo desde ese punto de vista. Entonces, en el texto sobre Emerson, dice que amar y pensar son goces suavísimos, ¿no? De nuevo, amar y pensar son goces suavísimos, ¿no? Entonces, hay algo de cuando uno lee, cuando uno ama, que tiene que ver con el gozar en el mejor sentido de la palabra, del goce suavísimo, y entonces me parece que, insisto, hay algo en
en esos maestros que no son pedantes. Ahí Martí juega con la idea de pedagogía pedante. No son pedagogos, no son especialistas, no son expertos, son conversadores. Y esa idea del conversador me parece que después es retomada de algún modo por Freire con la idea de lo dialógico, ¿no? A mí me gusta mucho el conversador, ¿no? Un docente conversador que va y conversa, que va y escucha. Si conversa, también escucha. Entonces escucha la realidad de esos campesinos y de esas campesinas, que además, cuando sucedieron los tiempos de las alfabetizaciones en Cuba, esos maestros ambulantes no solo fueron a las sierras, sino que había maestros ambulantes en las fábricas por medio de radios, y había maestros y maestras ambulantes en los barcos, ¿no? Entonces digo, pensar los territorios, vos decías, bueno, ¿cómo podemos hacer con los territorios, ¿no? Con los compañeros y los compañeros que están quedando afuera. Y yo digo, pensar también es territorial, ¿no? A mí me gusta decir los territorios del pensar y pensar los territorios, cómo hacer para ir en busca de esos compañeros y compañeras. Yo me lo pregunto no yo sola, sino por suerte con muchos otros compañeros y compañeras que nos hacemos las mismas preguntas, cómo construir ternuras. Yo digo, lo pienso porque lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo. Yo cuando un estudiante, viste, te escribe por abajo, yo lo llamo el señor Zoom, además, ¿no? Porque el señor Zoom te habla, te dice, muy bien, te quedan 40 minutos. Entonces, pero nosotros le podemos hacer trampas al señor Zoom, que es cuando por abajo un estudiante te dice, ay, te agradezco. Bueno, creo que ahí construimos algo del orden de la ternura. Yo insisto, cuando en tiempos en que los compañeros y los compañeros se sienten desamparados y desolados y desoladas, creo que algo del intento de, yo lo voy a decir así, de perforar esas ventanas para encontrarnos y pensar juntas y juntos. Creo, esto es personal, creo que se sienten desolados, desamparados, no solo por lo que está pasando, sino porque a veces las burocracias, las instituciones, las resoluciones van y vienen, ¿no? Por muchas razones. Entonces, mientras las resoluciones y las burocracias van y vienen, nosotras y nosotros acompañamos a pensar, a problematizar, a nombrarnos, ¿no? Me parece que ese es el lugar de la ternura, ¿no? Igual me pregunto y me sigo preguntando por los abrazos, ¿no? Porque a mí me gusta que la pedagogía sea pedagogía de las presencias, filosofías de las presencias, filosofías abrazadoras, pero abrazadoras también, viste, no solo del abrazo, sino del abrazador que puede ser el sol, ¿no? Hoy comenzaste preguntándome cómo amanecí, y a mí me gusta mucho pensar los amaneceres, pensar los atardeceres, ¿no? Cuando atardece, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando amanece? ¿Cómo amanecemos? Una de las cuestiones que yo hago en todos los Zoom, lo primero que hago es preguntarles cómo están, porque me parece que ese es como un intento de ternurar, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo fue el día? ¿Qué pasó? Porque además a veces los días parecieran que carecen de sentido, y es cierto, a veces pueden carecer, pero a veces podemos ponerle nosotros los sentidos. Me parece muy interesante. Ya que comentaste la relación de lectura de espiritualidad de Martí, hay un pensador muy interesante de Colombia, que fue también uno de los líderes del M19, llamado Jaime Bateman Cañón, que él haciendo referencia, la mamá de él hacía cadenas de oraciones para que él siguiera vivo. Y de esas cadenas de oración que la mamá hacía, él se inventó un término diciendo que de las cadenas de oración surgía la cadena de afecto, que era era el amor con berraquera que permitía que uno pudiera seguir vivo, ¿no? Y fue estableciendo toda esa noción de cómo sosteniendo una cadena de afectos, tú puedes sostenerse en un propósito mismo que sea diverso, ¿no? Yo traigo a Bateman, en diálogo con tu reflexión, porque me gustaría, porque
Una frase que ha sido gastada y malgastada muchas veces es la clásica dar voz a los que no tienen voz. Y me pareciera que cuando hablamos de la cuestión de lo que tú traes, no es simplemente dar voz como si uno tuviera el poder de silenciar o hacer hablar a alguien, pero cómo establecer esos espacios de afecto, de ternura, que permitan que los propios sujetos encuentren sus maneras de depararse a una palabra que tú trajiste recientemente, que es el silencio, ¿no? Entonces me gustaría, desde todo lo que vienes construyendo de esas gramáticas, desde la ternura, algunas claves que crees que permitirían pensar la labor de profesorar en clave de permitir esos espacios dialógicos, esos espacios de enfrentamento de un silencio, sin caer en la idea de que la persona habla, yo utilizo de mi poder para hablar lo que la otra persona dijo, ¿no? Sí, me gusta la pregunta y me gusta la problematización del tema, ¿no? A mí una cuestión que me parece central en esto de profesorar, o que me parece que es importante esto de profesorar, es la idea de que las pedagogías o el profesorar o el enseñar o los intentos de profesorar y de enseñar no son imposiciones, sino son posiciones. Porque si vos vas a imponer tu forma de pensar, en realidad no hay pensamiento. Vos no tenés pensamiento y la otra persona, el otro compañero o compañera tampoco va a construir pensamiento. Me parece que la idea de presentar, ¿no? Posiciones, de presentarse, de decir, estoy pensando desde el sur o problematizando desde tal geonarrativos, de tal geografía, habilita a las otras compañeras y los compañeros. A mí me gusta mucho pensar en la idea de la otredad, en la idea de la singularidad, ¿no? A mí hubo un filósofo lituano francés que se llamó Emmanuel Levinas, que tiene un texto hermoso, difícil, que se llama Totalidad Infinito. Ahí es donde nosotros tomamos la idea de infinitud, de las infiniciones, ¿no? De lo no definido en el sentido de no encerrado, no exeliado, ¿no? De exeliado de Excel, insisto. Además de las infiniciones, ahí lo que plantea Levinas es que la filosofía es una filosofía de vida, no es una preparación para la muerte. Entonces, piensa en las otredades, ¿no? Piensa en lo que él llama el rostro del otro. Y él dice, el rostro del otro es una narrativa que se puede leer. A mí esta idea de las otredades me parece sumamente interesante para pensar lo que decíamos al principio de la singularidad. Cada uno de nosotras y nosotros es una singularidad. Y tienes, como vos decías, tiene sus propias voces y nosotros no vamos a hablar por sus voces, ¿no? Porque ahí también habría un intento de imposición, ¿no? Yo no puedo hablar por la otredad, ¿no? Me parece que cada singularidad va a ir construyendo su gramática, sus narrativas, porque además tiene experiencias diferentes a las mías, diferentes a las nuestras. Me parece que esta idea de... Yo creo que, viste, esta idea de comprender, de escuchar, de habilitar, ¿cómo habilitas? Y cuando a mí me pasó en varias oportunidades que cuando yo hablo de los pueblos originarios o abro otras historias, ¿no? Abro otros logos, las compañeras y los compañeros se animan a hablar, pero se animan a hablar porque no se sienten mal mirados, si es que vale la idea. ¿En qué sentido? Tal vez en sus hogares, por muchas razones, les dijeron que no dijeran que hablaban otras lenguas. Cuando vos abrís un poco el juego, cuando vos habilitás, cuando vos construís otros logos, otras narrativas, empiezan a aparecer esas voces. Y además quiero retomar lo que vos dijiste. Me parece que hay que respetar los silencios, que hay que respetar las temporalidades. Pero insisto, no es muy extraño que cuando vos hablas de otros
otras historias, de otras culturas, de otros logos, cuando hablas desde las ternuras, las compañeras y los compañeros empiezan a contar otras historias, empiezan a preguntar, ¿no? Vos traías a un pensador colombiano y me gusta la idea de la cadena de los afectos, ¿no? A mí me gusta pensar cuáles son los efectos de los afectos, y hay efectos afectuosos en las aulas, ¿no? Y me parece que tiene que ver con cómo te posicionás, ¿no? No porque uno que vendría a ser, insisto, una suerte de intérprete, no es que uno va y le dice verdades y... No, en el mejor de los casos, vuelvo a la otra imagen, polinizás, pero polinizar es un poquito, y entonces después se va construyendo. Creo que... recuerdo una historia que me pasó una vez en un aula, que alguien me decía, ¿cuándo empezaron a pensar así las pedagogías? Y yo le dije, no, las pedagogías no piensan así, yo pienso así de las pedagogías, ¿no? Me parece que hay algo en nosotros pensamos y construimos así. Me parece que cuando vos construís desde las ternuras, desde la singularidad, de no pensar que la otredad carece de algo, porque también, viste, esta idea del logos, el otro carece de razón o carece de argumentos, y yo creo que no carecemos de argumentos ni de razones, conocemos de diferentes maneras, hay diferentes sabidurías, hay diferentes saberes, y me parece que respetar esa diversidad, esa pluralidad de saberes, hace que el aula cobre otra temporalidad, otro tiempo, otro espacio, otras formas de reconocimiento, porque me parece que junto a los conocimientos, ¿no? Vamos a usar la palabra conocimiento porque nos permite pensar los reconocimientos, reconocer a cada uno y a cada una en sus temporalidades, en sus singularidades. Yo creo, ¿no?, que hay una gramática educativa que a mí no me interpela, que es la gramática de la carrera, la gramática de la competencia, la eficacia, la eficiencia, ¿no? La productividad. A mí me interpela una gramática pedagógica amorosa, una gramática filosófica amorosa, que también la hay, que por supuesto hay que buscarla. Yo en algunos momentos buscábamos frases hechas del mundo del pensamiento y eran gramáticas bélicas, ¿no? De hecho, a mí una que me produce mucho escozor es la idea de la deserción escolar, como si un pibe, una piba, un adulto fuera un desertor, y no son desertores. Como decías vos antes, ¿cómo vamos a ir a buscar a esos niños, niñas, adultos, adultas expulsados del sistema? No desertores, ¿no? Pero deserción escolar, brecha, fíjate que hay todo como la letra con sangre entra, hay toda una gramática espantosa, que por supuesto que eso hace que vos te vincules al aula, en el aula o al aula con las compañeras y los compañeros desde un lugar de sábelo todo. Y yo siempre digo que no hay nada más aburrido ni aburrida que alguien que lo sabe todo. Para mí ese lugar de no saber es el lugar que me permite escuchar al otro. Me gusta mucho el lugar de no saber, ¿viste? Porque es desde ahí que curioseo. Y más, ¿viste? Jugando con los verbos, curioseamos, ¿no? El verbo curiosear, ¿no? Como no sabemos, curioseamos, y entonces como curioseamos vamos conociendo y después vamos desconociendo. A mí me parece que animarse a este lugar de hacerse preguntas y de volverse preguntas es un lugar que habilita, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante de estos días, seguramente después se resolverá de otra manera, es que yo insisto que hasta el saber médico diga que no sabe, ¿no? Cuando todos conocemos la relación entre saber y poder. Bueno, seguramente que cuando aparezca la vacuna y va a haber de nuevo esa reunión del saber médico, pero mientras tanto son el mismo discurso, es un discurso de no saber, ¿no? Entonces, ese no saber es el lugar desde donde nosotras y nosotros nos preguntamos, comprendemos, curioseamos, indagamos, buceamos. Me gusta mucho bucear, ¿viste la palabra bucear? Buceamos buscando perlas. Y digo perla porque en estos días armamos un grupo que se llama Pedagogías Remotas Latinoamericanas,
Y digo remotas en el doble sentido, ¿no? De lo remoto que aparece ahora como control remoto y trabajo remoto, pero también lo remoto como algo que fue, ¿viste? Entonces, estamos buscando perlas, estamos buscando pedagógicas o pedagogías remotas latinoamericanas. Bueno, para cerrar, entonces me gustaría hacerte una última pregunta, que es, ¿cuáles son tus sueños? Ay, qué lindo, ¿cuáles son mis sueños? A ver, vamos a separarlos en diurnos y nocturnos, viste que las ensoñaciones, ¿no? En estos días extraños, todas y todos tenemos sueños nocturnos a veces medio pesadillescos, ¿no? Por el tema del confinamiento, del encierro, de la ausencia de abrazos, ¿no? Ahora, las ensoñaciones y los sueños diurnos tienen que ver con las libertades, con las igualdades, con las comunidades, con las fraternidades. Yo también digo que hay sueños singulares y sueños plurales, ¿no? Así como hay deseos singulares y plurales. Yo sueño con igualdades, sueño con libertades, sueño con agitar libertades e igualdades, ¿no? Creo que pensar es agitar libertades, que pensar es agitar igualdades. Sueño con, a ver qué estoy pensando, con qué, las ensoñaciones tienen que ver con... Me pasa algo de estos días que uno, viste, cuando lees a alguien o lees un texto a un compañero, viste que hay algo que te lleva al mundo de las infancias, ¿no? Por esto de que como estamos medios aquietados, ¿no? Nos gusta pensar en los viajes, entonces cada vez que alguien dice me imagino en un tren o me imagino, no sé, en un barco, bueno, me gusta soñar con los movimientos, ¿no? Porque creo que pensar también es estar en movimiento. Por ejemplo, sueño con recorrer y viajar por nuestra hermosa América Latina, mestiza y compleja. No sé, sueño con esto es un sueño mucho más de estos días, sueño con encontrarme con la gente y poder abrazarnos, ¿no? Es decir, si hubiera sueños desde los abrazos hasta sueños de igualdades y libertades. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.